Buenas noches a todos los hermanos y amigos que puedan estar al pendiente en la medida de que se conecten de este video y también puedan ver el video más adelante en nuestro canal de YouTube. Quiero comentarles de que sosteníamos recién una plática con unos hermanos y ahí salió a colación una pregunta y me pareció bien a mí tratar un tema en base a esa pregunta que se hacía en dicha plática, en la interacción que teníamos con los hermanos. Pues ellos preguntaban cuál es la comida del diablo, decían ellos. Entonces me pareció bien explicarlo y eso sí, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios y dice de que lámpara es a mis pies tu palabra, dice. Entonces ella es la luz, ella es nuestra lámpara. Tiene que ser a través de ella que nosotros veamos todas esas cosas, ¿verdad? Entonces quisiera platicar en este momento un ratito sobre cuál es la comida, de qué se alimenta en realidad. Todos nos alimentamos, ¿verdad? Todos comemos algo, pero también el diablo, que el Señor lo reprenda, también tiene su dieta, su comida, se alimenta de algo. Y para eso yo quisiera en este momento basarme en un versículo y por ahí voy a comenzar para tratar de darle una reflexión a todo esto, ¿verdad? Y ese versículo está allá en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que literalmente dice, está hablando Jesús, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando yo leo ese versículo y veo la importancia de por qué lo está diciendo, porque eso es lo importante, por qué lo está diciendo, para qué lo está diciendo. No, lo importante no es solo por qué está escrito, sino para qué está escrito. Y en ese sentido podemos partir de ahí, ¿verdad? ¿De qué se alimenta el enemigo? ¿De qué se alimenta el diablo? Vamos a ver entonces, pues, la dieta, de qué se alimenta. Fíjese que, número uno, dice el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 14. Hablando el salmista, dice, porque Él conoce nuestra condición. Está hablando de Dios. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo estamos en este momento. Nuestro nivel espiritual, cómo está, si está alto, mediano, bajo. Dios conoce nuestra condición, conoce la condición de nuestra alma, sabe que somos pecadores, sabe de que cada rato nos estamos equivocando, sabe todo lo que tenemos en nuestro corazón, Él conoce todo. Entonces dice ahí, porque Dios conoce nuestra condición, dice, y se acuerda de que somos polvo. Ahora bien, yo quiero que nosotros relacionemos bien esta historia, porque allá en el libro de Génesis, en el libro de Génesis, eh, aparece básicamente un acontecimiento terrible,
usted lo ha de saber. Resulta que ahí en el huerto estaba Adán y estaba Eva. Y dice la Biblia de que por ahí andaba una serpiente que dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Ahora, la serpiente, ¿quién es? ¿Quién es? Porque dice que sostuvo una plática con Eva, la serpiente, y hasta le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Que no comáis del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pues sí, le dijo Eva, y ahí empezaron a interactuar. Pero viene y le dice la serpiente, le dice, pues no es cierto. Lo que pasa es que el día que ustedes coman de eso, entonces van a tener conocimiento, van a saber lo que Dios sabe, se va a alumbrar su mente y van a conocer el bien y el mal. Fíjese qué cosas. Pero ¿quién es la serpiente? A eso quiero yo llegar. ¿Quién es la serpiente? A la luz de la Biblia, la serpiente es el diablo, el enemigo, tu enemigo, mi enemigo, el enemigo de toda la raza humana, que constantemente pretende vernos tirados. Entonces, la serpiente es él. Entonces, Adán y Eva pecan, obviamente, violentan la ley de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios. La violentan, se saltan y terminan haciendo lo contrario. Pero ahora viene el castigo. Entonces yo quiero que usted vea que ahí en Génesis aparece cuando la serpiente es llamada delante de Dios. ¿Y qué le dice? Dios le da un castigo a la serpiente y le dice, por tanto hiciste esto, le dice. Entonces eso significa que de aquí en adelante, sobre el polvo, sobre la tierra te arrastrarás y polvo comerás. Fíjese. Polvo comerás, le dijo a la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? El enemigo. ¿Y quién es el polvo? Si aquí el Salmo 103 dice de que Dios se acuerda que nosotros somos polvo, estamos hechos del polvo. ¿Sí? Entonces yo le digo para que usted entienda que el diablo se alimenta o se quiere alimentar de nosotros, de usted, de mí, de todos nosotros, porque él se alimenta de polvo y nosotros fuimos hechos de polvo. Dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo. Dice la Biblia que polvo eres, dice, y al polvo volverás. Entonces ahora ya sabemos que hay una serpiente ahí que quiere alimentarse de polvo y te va a seguir, te va a perseguir, va a hacer todo lo posible por comerte. Amén. Gloria a Dios. Esto está bien sabroso, hermano. Esto está especial porque estamos viendo de qué se alimenta. ¿De qué se alimenta el diablo? En esta noche estamos hablando de cuál es la dieta del diablo, su comida, ¿verdad? Ya vemos de que en primer punto el diablo se alimenta de polvo.
Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos al número 2, pues. Número 2. Y para eso nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 7. Y este texto dice literalmente así, dice, y envió un cuervo, dice. ¿Quién lo envió? Noé, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas, porque ya de ahí cuando se secaron ya no regresó el cuervo. ¿Fíjese? Esto sucedió en el diluvio. Acuérdese que Noé había metido animales al arca. Entonces cuando terminó de llover, ellos tenían la inercia, ¿va? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? La intriga. Entonces viene Noé y estuvo enviando a un cuervo. Entonces el cuervo iba y regresaba y posteriormente volvía a irse y después regresaba y así estaba. Hasta que las aguas comenzaron a secarse. Allá no regresó el cuervo. Ahora, ¿quién es ese cuervo? ¿A quién representa el cuervo? Representa al mismo que representa la serpiente, al diablo, su enemigo, mi enemigo, el enemigo de toda la humanidad. A él representa el cuervo. Entonces este cuervo estuvo yendo y viniendo, imagínense, se iba por allá y regresaba al arca, regresaba. Ahora el punto es este. Usted debe saber que el cuervo es un animal carnívoro, es un carroñero, el cuervo es carroñero. ¿Y de qué se alimenta el cuervo? De carroña, de carne. Entonces cuando el cuervo encuentra carne muerta o carne que se está muriendo ya, el cuervo se detiene a comer. Se pega unos banquetes el cuervo. Entonces cuando el agua del diluvio comenzó a secarse, es indiscutible que empezó a verse toda la cantidad de carne muerta que había provocada por el diluvio. Entonces el cuervo halló comida. Fíjese. Recordemos que toda esa agua que cayó, ¿de dónde cayó? Cayó del cielo. Fíjese, cayó de arriba, del cielo. Pero en el momento que estaba cayendo esa agua, estaba cayendo y para muchos esa agua se convirtió en juicio. Fíjese. Para otros se convirtió en salvación porque Noé y su familia entraron al arca y muchos animales. Pero esa misma agua se convirtió en juicio para muchos y se murieron. Y entonces cuando el cuervo vio que ya estaban muertos, llegó y empezó a darse su banquete el cuervo. ¿Cómo estamos? ¿No será que el agua del cielo se te está secando? Ten cuidado porque se puede convertir en juicio. Y pueda venir el cuervo a querer comer tu carne. Porque nuestra carne es la que nos empuja a hacer cosas. Y el cuervo se alimenta de eso. ¿No será que estás engordando al cuervo o estamos engordando al cuervo? El diablo come carne. Y nosotros
tenemos una naturaleza, dice la Biblia, una naturaleza pecaminosa que nos incita a violentar las reglas de Dios, las leyes de Dios, las instrucciones de Dios. Nos incita a pecar. Y esa vieja naturaleza se llama carne. Fíjate, ten cuidado porque el cuervo anda detrás de eso. Él se alimenta de carne. Gloria a Dios. No, si la lluvia cae, no permitas que se convierta en juicio. Mejor si Dios te está hablando, oye, le dice la Biblia, y no endurezcas tu corazón, porque no vaya a ser que la misma palabra, que para unos es salvación, para otros se convierta en juicio. Esto es terrible lo que estamos hablando. Esto es terrible. No vaya a ser que descuidándonos terminemos convirtiéndonos en comida para cuervo, ahogados por el mismo conocimiento que creemos tener, sin darnos cuenta que eso mismo nos está matando porque no tenemos vida. Solo vamos y venimos, pero no tenemos vida. Pareciera que solo existimos, pero no tenemos vida. Solo entretenidos en lo que al sistema concierne, buscando la satisfacción de nuestra naturaleza. Y en eso no nos damos cuenta de que nuestra alma se está consumiendo y esa naturaleza llamada carne de la que habla la Biblia se está haciendo fuerte, pero de eso se alimenta el cuervo. Tiene que morir esa carne a través de la vida de Dios. Dios te quiere dar vida, Dios quiere darte de su agua para vida, para salvación, para que tú puedas salir de donde estás, de ese hoyo donde te has metido, de esa condición. Porque hay muchos que se han metido en situaciones, en condiciones terribles. Pero Dios siempre tiene una respuesta y también siempre tiene dispuesta su mano para sacarte de donde estás. Simplemente tienes que voltear hacia arriba. Si tú sientes que tu vida se la está consumiendo el cuervo, es hora que le pongas un alto a tu forma de vivir y con carácter le digas hasta aquí. Es hora de tomar decisiones. Yo me voy con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el cuervo se alimenta de carne. Gloria a Dios. Número 3, pues. Número 3. Yo creo que solo con estas 3, porque si no, terminamos mañana. Pero vamos a seguir. Número 3. Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 12. Dice así: pero el asalariado, y que no es el pastor, dice. Bueno, estos pueden ser cualquiera, X. De quien no son no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas, dice, se va huyendo. Y el lobo entonces arrebata. Y entonces dispersa las ovejas. Cuando arrebata una, las otras salen huyendo, cada quien por su camino, por su lado. Pero él se arrebató algo. Ahora la pregunta es, eso está en Juan
capítulo 10, versículo 12, el Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 12. Ahora la pregunta es, arrebatar una oveja, ¿para qué? Porque el lobo se come a las ovejas. ¿Ves? ¿Y quién es el lobo? Es el mismo que es el cuervo. Es el mismo que es la serpiente. Ese mismo. Mi enemigo, tu enemigo, el enemigo de toda la raza humana. Él detesta la idea de que en ti vaya a ser restaurada la imagen y semejanza de Dios. Por eso Él lucha por vernos botados, tirados, presionados, sin paz. ¿Cuántos han perdido la paz? Hay gente que ya no tiene paz. Es una angustia permanente, es una presión permanente. Hay gente que ya no tiene momento, ya no tiene tiempo para ser feliz. ¿Por qué? Porque el mundo te ha presionado. Tus cosas te han aprisionado. Y el resultado es que tu vida se está extinguiendo y estás conformándote con lo poquito que hay ahí. Pero el peligro es que estás en una zona donde hay lobo. Y cuando el lobo te ve, quiere matarte para comerte. Ese es el punto. Si tú estás en esa situación, huye de ahí. Porque tu vida vale. Tu vida es preciosa. Cristo Jesús te ama. Si tú eres una oveja de Dios, es la voz de tu pastor Dios a quien debes oír. Permíteme decirte, levántate, reflexiona, busca una iglesia de Dios, donde se predique el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Búscalo, comienza a buscarlo, porque Dios ahí es donde da abrigo al que tiene frío, cuidado al que corre peligro. Ahí Dios va a preservar tu vida. Pero si tú estás en manos de alguien que no es el pastor, dice ahí, ¿quién es ese alguien? A lo mejor los amigos, a lo mejor las amigas, algún familiar, no sé, alguien de confianza, pero no es el pastor. Entonces estos, cuando ven las cosas serias, lo que hacen es salir huyendo. Y entonces te dejan solo o te dejan sola. Y entonces viene el lobo y te arrebata. Cuando uno viene a sentir, ¿qué pasaría con Eva? Tan normal que se veía, no permitas. Pon tu mirada en Jesucristo, porque es definitivo que el enemigo, el diablo, se alimenta de ovejas. Te quiero contar sobre un versículo, es una historia, pero lo apuntas, esto está en 2 Samuel, capítulo 12. Ahí ocurre una historia, pero no la voy a leer, solo te la voy a contar. 2 Samuel, capítulo 12. Entonces dice que Israel
en ese capítulo dice que Israel estaba en guerra. Y estando en guerra, David, que era el rey, él iba a la guerra, a pelear, como todo un guerrero. Pero esta es la historia, mire, esta es la historia. Ese día, dice que estando en guerra Israel, ese día se levantó David y dijo, yo hoy no tengo ganas de ir a pelear, dijo, de todas maneras soy el rey. No voy a ir, que vayan los soldados. Y no fue. Entonces se quedó haraganeando ahí en su cuarto, se levantó tarde. Ay, se levantó y así salió a la ventana a respirar aire fresco. Y cuando abre la ventana y mira para allá al campo, y de repente va viendo a la lejanía una mujer. Dice la Biblia que era una mujer. Y esa mujer allá a la lejanía se miraba, pero se miraba. Dice que parecía que era de hermoso parecer. Era bonita. Y estaba desnuda. Se estaba bañando. Entonces cuando David vio, se quedó impresionado de la mujer y dio órdenes que la fueran a traer. ¿Y qué si era la mujer del general de él? Un general llamado Urías. Y se la quitó, a su propio general se la quitó. Y después de eso, mandó a matar a Urías, su general, para quedarse con la mujer. Imagínense qué terrible. Pero esa es la historia. Ahora, la Biblia explica allí, en 2 Samuel capítulo 12, lo que sucedió en realidad en el ámbito espiritual. Y eso se lo explica el profeta Natán a David el rey, fíjese. Y llega el profeta y le explica y le dice esto, mire lo que pasó en lo espiritual. Le dice, aconteció, le dice, que allá estaba, le dice, un hacendado, una persona rica. Y esta persona tenía corderos, tenía ovejas, tenía vacas, tenía cabras, tenía de todo. Solo para agarrar. Entonces, y había otro pastor por allá que solo tenía una oveja. Mire la diferencia, cómo le está explicando el profeta de lo que sucedió. Una persona que tenía de toda clase de animales y otra que solo tenía una oveja. Pero lo que me impresiona a mí de lo que sucedió espiritualmente es que le dice, pero aconteció, le dice, que de repente vino un caminante. Pero eso en la mera historia no se ve que llegó el caminante. David solo dijo, me voy a quedar. Y llegó y abrió la ventana y la vio. Pero ahora el profeta le dice, aconteció que vino un caminante. Entonces ese caminante era espiritual. Y David no se dio cuenta. Y llegó y le dijo el caminante a David, le dijo, dice, dame de comer, tenía hambre. El caminante tenía hambre. Y entonces dice que este hombre David, teniendo suficiente que darle de comer,
volteó a ver a la única oveja que tenía aquel pastor. Y entonces la mandó a traer y se la dio de comer al caminante. Ese caminante no aparece en la historia, no se ve, es espiritual. Pero hay caminantes que te llegan al oído y te susurran, dame de comer. Y te comienzan a comer. Porque tú eres oveja. Ellos se alimentan de oveja. Y comienzan a comerte. Debemos tener ese cuidado. Porque el tema aquí es de qué se alimenta el diablo. Debemos tener ese cuidado. Porque ese caminante llegó pidiendo carne. Y quería carne de oveja. Fíjate. Y si tú eres oveja, ten cuidado. Por eso voy a terminar donde comencé. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, hablando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No importa lo que estés pasando. No importa contra quién te estés enfrentando. Si tú eres oveja de Dios, Él te va a defender. Solo corre a donde está tu buen pastor. Y dile, buen pastor, yo te quiero entregar mi vida a ti, pues, ¿verdad? Porque Él es el único que puede protegernos de los lobos que andan ahí queriéndonos comer, de los caminantes, de los cuervos que comen carne, de la serpiente que se alimenta del polvo y dice la Biblia que nosotros somos polvo. Entrégate a las manos de Dios. Dios te va a cuidar, Dios te va a preservar. Busca una iglesia. Toma en cuenta, escucha con atención lo que yo te estoy diciendo. Son palabras serias, dichas en amor, en el amor del Señor. Esto es lo que te quería contar. Estábamos ahí conversando y dije, oh, qué interesante compartir eso con todos nuestros hermanos y amigos. Saludamos a Luis Hidalgo que nos está viendo, que Dios me lo bendiga, que Dios bendiga a su familia y me los guarde. Así es que estamos ahí, toma el consejo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si quieres oración, si quieres que se comparta discipulado contigo, comunícate con nosotros y con mucho gusto estamos a la orden. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video.